Continuamos con nuestro tema presencia de Dios. Como ya hemos estado estudiando, la presencia de Dios ha estado en la tierra desde su inicio, pero por causa del pecado vemos que la presencia de Dios se alejó del hombre, ¿cierto? Vemos también que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Dios, empezó a manifestarse en el hombre de una forma intermitente, ya que Dios no abandonó al hombre, no lo dejó a la deriva. Vemos cómo Dios le prometió a Abraham que él sería padre de multitudes, y esta promesa pasó a Isaac y Jacob. Dios nunca los desamparó, pero vemos en la altura del Éxodo capítulo 2 que el pueblo hebreo, el cual significa esclavo, llevaba 430 años en Egipto. Los hebreos se habían olvidado de Dios y habían empezado a consultar los dioses egipcios. En el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, solitos nos ponemos en las manos de Satanás y empezamos a ver caos, tinieblas y desorden en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios puso en los hijos de Israel el gemir, colocó ese clamor en ellos. La oración que el Espíritu Santo coloca en nosotros trae un mover para que hayan cambios en nuestra vida. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar, a clamar, a interceder, a callar cuando tengamos que callar y a hablar cuando tengamos que hablar. El Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestras vidas. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con los hebreos. Los guió a orar, a gemir por su situación. Y vemos en el capítulo 2 de Éxodo versículo 24 que dice: Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es importante clamar a Dios, hacerle saber a Dios que necesitamos de su Santo Espíritu, y para eso es necesario menguar para que Él crezca en nosotros. Vemos que cuando el pueblo de Israel, los hebreos, empezaron a clamarle a Dios, Dios se acordó de ellos. Dios se acordó de la promesa que Él le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos eran parte de esa promesa. Muchas personas lastimosamente se han vuelto profesionales para orar, para predicar, para profetizar, y eso le hace entender a Dios que no lo necesitan, porque piensan que todo lo hacen en sus fuerzas. Creen en ellos mismos, pero no creen ya en el poder de Dios. Piensan que los milagros, todo lo que ellos hacen, lo hacen es basado en ellos mismos y no en que Dios está obrando a través de ellos. Dios no quiere personas que se crean sabias en su propia sabiduría, solo quiere personas que lo deseen, que lo anhelen. Las personas que se sienten grandes y capacitados le hacen entender a Dios que no lo necesitan, que ya están llenos. Si tú no sabes cómo orar, cómo pedir, cómo hablarle a otra persona de Dios, no te dé pena ni vergüenza acercarte a Dios. Dios necesita de esta clase de personas que se sienten así, las cuales llenará de su sabiduría y empezará a glorificarse. El Espíritu Santo es la fuerza motriz de nuestro clamor. Él es especialista en moverse en medio del caos, de la desesperanza. No mires tus dificultades, pon tu mirada en el Señor Jesús. No sé cuál sea tu sueño, tu anhelo o qué promesa Dios te haya dado. Si en este momento ves que nada de lo que Dios te ha prometido se ha hecho realidad, clama a Dios, intercede como hicieron los israelitas para que Dios se acuerde de lo que te ha prometido. Pero antes revisa cómo está tu vida, si te has alejado de su presencia.
Josué, capítulo 24, versículo 14 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí está la muestra de que los hebreos estaban sirviendo a dioses ajenos, y Dios es un Dios celoso. El pueblo israelita consultaba a los dioses de Faraón, y esa fue la razón por la cual Dios se olvidó de ellos. Pero el Espíritu Santo fue ese intermediario, el que colocó ese gemir en su pueblo para que Dios se acordara de ellos nuevamente y los hiciera libres y los sacara con mano poderosa. Y así fue. Por eso es necesario servir a Dios con integridad y verdad. Pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar. Si quieres entrar en un nuevo tiempo, cambia tu mala manera de vivir y empieza a actuar diferente. Como ya lo habíamos dicho antes en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era intermitente. Se manifestaba en algunas personas elegidas por Dios para cumplir determinadas tareas. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis hermanos y amigos, tenemos a la persona indicada para que nos guíe, nos enseñe, nos consuele, nos anime, el que está con nosotros en las buenas y en las malas. Era necesario que el Señor Jesucristo partiera al cielo, primero para darnos salvación, sanación y vida eterna. Segundo, porque al estar el Señor Jesucristo en la tierra no podía estar en todas partes al mismo tiempo como lo hace el Espíritu Santo de Dios, ya que al no morir y resucitar no habría sido glorificado. El Padre no le habría dado un nombre que es sobre todo nombre, por eso era necesario que partiera de esta tierra venciendo a Satanás y a sus demonios y enseñándonos el camino y restaurando esa relación entre Dios y los hombres. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, no nos dejó huérfanos. El Espíritu Santo es quien nos revelará al Señor Jesús en nuestras vidas y nos enseña a enfrentar a Satanás como el Señor Jesucristo lo hizo. Nos enseñará a hacer milagros y aún cosas más grandes de las que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Vemos cómo esa promesa se hace realidad en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 1. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es necesario anhelar el Espíritu Santo, anhelarlo en nuestras vidas, y vamos a ver cómo empiezan a ser cambiadas y transformadas por Él. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, no volverás a ser el mismo. Desde ese día, los discípulos y las personas que estaban ahí no volvieron a ser los mismos incrédulos, los miedosos, pecadores. Ellos fueron cambiados, mudados. Ellos perseveraron juntos, unánimes en oración y ruego. Y vemos cómo ese día se dio cumplimiento a la promesa dada por el Señor Jesús. Ruega a Dios por su presencia en tu vida, para que tu vida sea transformada y mudada y todo lo demás te será añadido. No seamos necios ni atrevidos con el Espíritu Santo, pero tampoco seamos conformistas. Pidamos su presencia con sabiduría. Muchas veces caminamos con el Señor Jesús, pero estamos vacíos del Espíritu Santo. Somos testigos eficaces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro carácter. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para primero ser personas y luego para hacer lo que Él disponga. Muchas veces hacemos las cosas al revés. Queremos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas y nuestro ser está vacío de su presencia.
Necesitamos urgentemente que la presencia de Dios nos cubra. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6 dice: Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Lastimosamente muchos prefieren estar seguros como esclavos del pecado, del miedo, que ser libres con perspectivas. No hay éxito duradero en nuestra vida si no estamos alineados con el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú no nos dejaste huérfanos. Nos enviaste al Espíritu Santo, el que está hoy con nosotros, el que nos consuela, el que nos aconseja, el que nos guía, el que nos lleva por ese camino, Señor, por donde tú caminaste, Señor Jesús, el que nos ayuda a conocer más y más de ti, el que nos da sabiduría, Señor, para enfrentar situaciones difíciles y adversas, bendito Rey. Padre, clamamos tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nuestros hogares. Te necesitamos, te anhelamos con urgencia, Espíritu Santo de Dios, Señor. Así como nuestro cuerpo necesita el aire que respira, nuestro espíritu necesita de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, Señor. Ven sobre nosotros, Señor, y quema con tu fuego todo aquello que no te agrada en nuestras vidas. Vivifícanos, Señor, restáuranos, Señor. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos, te deseamos, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos guía, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.